Buenos días, compañeras, compañeros de los medios de comunicación y a los demás que nos acompañáis. Este 1 de mayo es un 1 de mayo especial, no hay ningún lugar a dudas. Porque lo celebremos en la calle no quiere decir que no esté presente todo lo que hemos pasado durante este último año y 3 meses. Y yo quisiera que las primeras palabras que tenga sean de recuerdo emocionado para aquellas personas que nos han acompañado siempre en las manifestaciones del 1 de mayo, por aquellas personas que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia. Y también un abrazo a sus familiares, a las personas que lo han perdido. Sabemos que en muchos casos, además, en situaciones absolutamente inhumanas y dramáticas. Es un 1 de mayo que combina dos cuestiones. Por un lado, una cierta satisfacción por lo que hemos hecho. Si en España no hubiéramos sido capaces de poner en marcha los ERTEs como instrumento de ajuste en una situación de crisis sanitaria, pero económica y social, hoy con toda seguridad tendríamos en nuestro país cerca de 7 millones de parados y de paradas. Los ERTEs han estado un buen instrumento. Los subsidios para múltiples colectivos de personas que no tenían derecho a los subsidios han sido otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Pero junto a esa satisfacción relativa, también hay que decir que vamos a este 1 de mayo convencidos de que queda mucho por hacer y que hay muchas personas que se han quedado en el camino. Las colas de la vergüenza, las colas de la miseria, las colas del hambre en nuestro país no tienen por qué sucederse. Las personas durmiendo en la calle en nuestro país no tienen por qué continuar durmiendo en la calle cuando hay viviendas vacías. Y esas son algunas de las cuestiones que quedan pendientes, que tenemos que situar desde las organizaciones sindicales en esta salida de la crisis pandémica, pero también en esta salida de la crisis económica. Tenemos una situación, sin ningún lugar a dudas, que nos va a afectar, que nos está afectando a todas y a todas, que tiene que ver con los servicios de salud, que tiene que ver con los servicios sociales en nuestro país. En los hospitales necesitamos más trabajadores y trabajadoras para atender a más y más ciudadanos de nuestro país que hoy no van porque no tienen una cama, porque no tienen la posibilidad de tener un médico para que los atienda. Y eso que está generando micropandemias importantes en nuestro país se ha de remediar. No se puede cerrar un hospital como se ha hecho en Madrid y poner a las trabajadoras y a los trabajadores en la calle cuando se sabe que esas personas son necesarias para poder garantizar el acceso a la salud a miles de ciudadanos y de ciudadanas que están en las listas de espera, no solo en las listas de espera de los hospitales, sino también de los propios ambulatorios. Pero somos plenamente conscientes que este 1 de mayo es un 1 de mayo en el que tenemos que empezar a salir de la pandemia. Lo vamos a hacer sin ningún lugar a dudas con la vacuna, lo vamos a hacer también salir de la pandemia económica porque va a haber un proceso de reactivación económica, pero también salir de la pandemia desde el punto de vista de la recuperación de derechos y libertades. Porque en este periodo de tiempo hay que reconocer que hemos estado dedicados plenamente a la pandemia. Por eso es tan importante recuperar la negociación, recuperar los derechos perdidos. La derogación de las reformas laborales hoy es una cuestión pendiente. Para solventar algunos de los problemas que tenemos hoy, el sector financiero está abusando de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Después de todo lo que hemos dedicado para sanear el sector financiero de nuestro país, hoy nos lo devuelven con despidos. Y nos lo devuelven con despidos porque pueden, porque la legislación española se lo permite. Tenemos que cambiar la legislación. Hay que volver a causalizar el despido colectivo en nuestro país. Pero ocurre lo mismo con el trabajo temporal. Este cáncer
que hay en nuestro país desde hace muchos años, que representa que miles y miles, millones y millones de personas renuevan cada día, cada mes, su contrato de trabajo para poder los empresarios continuar abusando de ellos en unas condiciones inhumanas. Hay que recuperar la negociación colectiva. Y este 1 de mayo tiene que servir para que el Gobierno reciba ese calor de los trabajadores y de las trabajadoras exigiendo que ahora toca cumplir. Que ahora es el momento de cumplir con los compromisos que tienen con los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Este país tiene una gran oportunidad con los fondos de recuperación que vendrán de la Unión Europea, con esa hoja de ruta que ha establecido el Gobierno. Europa nos pide que invertamos para mejorar nuestro país, para hacer un país ambientalmente mejor, para hacer un país que desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades sea mejor, desde el punto de vista de los servicios públicos se garantizan a los ciudadanos y las ciudadanas. La Unión Europea no nos está pidiendo nuevos recortes de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas. El Gobierno, España no puede utilizar a Europa como excusa. Tiene que hacer frente a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas y utilizar esos recursos justamente para hacer un cambio de modelo productivo. España es miembro de la Unión Europea como lo es Francia y como lo es Italia. Italia y Francia no se están planteando ningún proceso de ajuste de derechos, de ajuste de libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas de estos países. Por eso creo que es una gran oportunidad. Y este 1 de mayo es una gran oportunidad también para que los ciudadanos y las ciudadanas de este país seamos libres de verdad. Y para ser libres tenemos que ser iguales. Y para ser iguales necesitamos tener recursos económicos para hacer frente al sistema educativo, a las cuestiones relacionadas con la diversidad, a las cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso, compañeros y compañeras, quiere decir que los que más tienen que contribuir más, porque si no, las cuentas no salen. Gracias.